podcast. Los egipcios estáis en gran peligro. Os amenaza una tremenda derrota que solo podréis evitar con sabiduría y virtud. Y lo que es peor, si en los próximos 10 años emprendéis una guerra contra Asiria, sus ejércitos destruirán todo lo que aquí ha existido. Asiria es una nación cruel. Gran profeta, has llevado el miedo a nuestras almas, pero no nos ofreces solución. Paz con Asiria. ¿En qué condiciones? Continuamos en Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de una película, para mí un verdadero clásico de la historia del cine y también un verdadero clásico en la historia de esas recreaciones cinematográficas que se hicieron hace décadas para reconstruir el antiguo Egipto. Es la película Faraón, de un polaco, Kawalerowicz. Para mí yo creo que es la mejor película ambientada en el antiguo Egipto. Mucho mejor que Si no el egipcio y por supuestísimo cualquier versión de la momia, ¿no? Esto nos sirve no para hablar de esa época final de los Ramésidas en el Imperio Nuevo, sino hablar de novela histórica, de novela ambientada en el antiguo Egipto. Y lo quería hacer con un buen amigo que tiene varias publicaciones precisamente enmarcadas, ¿no?, encofradas en este aspecto literario del antiguo Egipto. Galder Izarzugaza, bienvenido a Ser Historia, creo que lo he dicho bien. Es un placer estar aquí y lo del apellido me suele ocurrir bastante a menudo, o sea que he oído todas las variaciones posibles. ¿Cómo te picó ese pato que decía Maguiet de la egiptología, que te inocula el veneno y te hace ya egiptólogo o egiptoloco, como me gusta a mí decir, de por vida? Pues yo creo que como a muchos o a la mayoría, por los libros. Básicamente por dos de ellos. Uno que se llama Arqueología, que de hecho todavía lo tengo aquí en casa, que tenía muchas recreaciones por ordenador de monumentos y ciudades antiguas, entre las que obviamente pirámides de Giza. Y luego por uno de los libros, una de las novelas de Christian Jack. Yo creo que muchos nos hemos aficionado a Egipto por Christian Jack. Y ese fue la manera de empezar, a lo que se sumó casi seguido un trabajo que tuve que hacer para el colegio, no sé si fue en sexto de primaria o por ahí, con unos 10, 11 años. Claro, tuve que buscar información y ahí ya es cuando el pato no solo me picó, sino que me comió ya entero ya. Porque tú eres informático, eso sucede a muchísimos especialistas y expertos en el mundo antiguo y en concreto en la historia de Egipto. Antonio Cabanas, por ejemplo, un gran novelista, él es piloto de avión, no tiene una formación egiptológica como pudiéramos esperar, ¿no? Pero conoce como nadie las fuentes, el contexto histórico, absolutamente todo, y lo describe de una forma brillante, como haces tú. Yo conozco en la Asociación Española de Egiptología, por ejemplo, otros egiptólogos que son informáticos. Hay varios informáticos, ¿no?, que se han decantado por esta corriente del antiguo Egipto. Sí, yo creo que en general con los informáticos ocurre que a muchos nos gusta la historia. Y luego, obviamente, cuando hablas de historia, aparte de Roma, Grecia, Oriente y demás, Egipto es uno de los grandes. Y cuando entras por la puerta grande, como entré yo con todos esos libros que leía y que aún conservo desde pequeño, pues claro, una cosa es tu formación académica reglada, digamos, y otra es todas las investigaciones que haces por aprender, por conocer, por saber más de una cultura y una civilización que te encantan y que te apasionan, y que es tan diferente a nosotros, que al final te acaba atrapando por todos los lados. Y a mí no solo con la lectura, sino que también un día se me encendió la chispa de la escritura y me tiré de lleno a ello. Uh-huh. Tú acabas de publicar Guerra y Honor, lo podemos encontrar en Amazon con tu nombre, Galder Izarzugaza. Y
desde luego es un trabajo brillante, no solamente desde el aspecto literario, sino también sobre todo por ese contexto, por ser un momento de la historia de Egipto que pocos, ¿no?, han tratado en la literatura, al quizás aparentemente ser menos amable, ¿no?, que es esa transición desde la expulsión de los Hicsos al comienzo del Imperio Nuevo, ¿no?, del Reino Nuevo. Sí, es una época quizá que no llama tanto la atención al público, acostumbrado quizá a otros periodos, igual ya más entrado el Reino Nuevo, sobre todo la época ramésida, o también incluso el Reino Medio, ¿no? Pero como bien dices tú, esa expulsión de los Hicsos o esa guerra contra los Hicsos sí que ha sido menos tratada, y es cierto que para mí es un caldo de cultivo perfecto para aventuras, intrigas y desarrollo de las historias, y sobre todo cuando tenemos personajes tan llamativos como Ahmose, hijo de Ivana, que es el protagonista de Guerra y Honor, que él mismo nos dejó en su tumba escrita su autobiografía, y claro, es un comienzo perfecto para tomar notas para la novela. Al final es un personaje que, obviamente, como todos cuando escribimos un diario, contamos lo que queremos, pero nos habla de batallas, nos habla de faraones, nos habla de recompensas, es decir, nos da una visión muy amplia de todo lo que ocurría en ese periodo. Uh-huh. Estamos, grosso modo, pues hacia el 1500, 1525, 50, grosso modo, antes de Cristo, antes de nuestra era. Ahmose, hijo de Ivana o de Habana o de Evana, lo vamos a encontrar con mil referencias. A mí me encantó, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de ver su tumba en el Cap, con unos relieves fantásticos, y sobre todo ese texto biográfico tan característico de esta época, que imagino te habrá ayudado, ¿no?, a recrear un poco, por lo menos casi el perfil psicológico del personaje, ¿no? Sí, por supuesto. Yo también tuve la oportunidad de visitar la tumba en el Cap hace 3 años ya, y me maravilló por lo que tú dices, unos relieves y unos colores en algunos puntos que son impresionantes, y estar delante de los textos que al final él eligió que se representaran en su tumba es increíble. Y como tú bien dices, al final él te cuenta cosas, pero también hay que leer entre líneas, como siempre. Y claro, no solo se trata de las batallas, sino también de las recompensas y de lo que tuvo que suponer para él el combatir bajo el mando de diversos faraones y ver toda esa evolución desde que está terminando la batalla, la guerra contra los Hicsos, hasta las campañas asiáticas de Tutmosis I. Es un arco bastante amplio que nos permite una visión de un Egipto quizá no tan tratado en los medios o para el gran público, pero siempre interesante por todos los cambios que supone a nivel político, militar y todo. Uh-huh. Estamos hablando de los Hicsos, esa invasión de reyes pastores asiáticos. La verdad es que, mira, iba a decir muchos años, desde luego han pasado casi 3.500 años, pero digo desde el nacimiento de la egiptología, hace prácticamente 2 siglos, y todas las publicaciones que hay, realmente no hay un consenso, ¿no?, sobre quiénes pudieron ser estos pueblos. Es un aglomerado de varias identidades, de muchas poblaciones de la franja siro-palestina, o donde no se sabe dónde, pero todavía sigue siendo, los Hicsos en sí mismos son un gran misterio, ¿no? Sí, muchas veces los mencionamos, pero como tú dices, ¿no?, sin saber muy bien si eran un grupo de pueblos, si venían solo de Siria-Palestina o también arrastraban pueblos de otros lugares. Sí que tenemos mucha incertidumbre sobre ello. También, evidentemente, se desterró ya hace tiempo esa invasión militar que muchas veces se promulgaba, y se sabe que fue más una migración pacífica de pueblos buscando digamos, por decirlo de alguna manera, el vergel de Egipto, pero sí que hay todavía mucha laguna en cuanto a los Hicsos. También, quizás si solo les vemos desde el lado egipcio, los vemos como unos invasores, cuando si vemos el conjunto más amplio, al final migraciones hubo de todos tipos y por todas las zonas, ¿no? Entonces sí que es curioso esa laguna quizá histórica sobre los Hicsos y quiénes eran en realidad. Uh-huh.
Porque además ellos no llegaron a conquistar todo el país, hubo un pequeño corpúsculo, ¿no? en el Alto Egipto, en la zona de Tebas, como si fueran los galos, ¿no? Los irreductibles galos, ¿no? de Asterix y Obelix, que son los que luego comenzaron, ¿no? Esa recuperación, esa reconquista del territorio, pues creando un espacio casi de heroicidad histórica, que es un poco el marco en el que mueves tu novela, ¿no? Guerra y honor. Eso es, sí, ese ambiente de reconquista, por decirlo de alguna manera, de los príncipes tebanos a lo que es todo Egipto, tanto por el norte como por el sur, da pie a figuras como las de Ahmose, que seguramente habría otras decenas o incluso cientos de militares y de gente agregada al ejército o en otras facetas que también realizaría hazañas increíbles. Y sí que la época y la situación se prestaba a ese tipo de heroicidades, a que surgiesen militares, soldados que fuesen más allá incluso a veces del deber o del honor, porque estaban luchando por su tierra, por decirlo de alguna manera, podían tener una idea de estar liberando, entre comillas, también su país. Entonces sí que es una época que es muy propensa a eso, a convertir a personas, digamos, que podían ser comunes en cualquier otra época, en verdaderos héroes para ellos y para los de su entorno. Fíjate, estamos hablando del mundo de los Ixos, que es un mundo, pues lo decíamos antes, ¿no? Relativamente desconocido para las fuentes. Ellos llegan, pues grosso modo, ¿no? Hacia el 1650, ¿no? Están más o menos un siglo y pico en el Valle del Nilo, y es tiempo suficiente, son 2-3 generaciones para que ellos mismos incluso sintieran esa identidad con el Valle del Nilo, ¿no? Con su tierra. No son los 8 siglos que estuvieron casi los musulmanes, ¿no? en la península ibérica, y que hacía pues que las últimas generaciones pues fueran tan españoles, ¿no? Si se puede utilizar el término como cualquier otro, pero los propios Ixos sí que acabaron, ¿no? Teniendo una cierta identidad, ¿no? con el Valle del Nilo. Sí, totalmente. Cuando llegaron al Valle del Nilo, obviamente traían sus costumbres, sus dioses, todo, ¿no? Socialmente, pues todo lo que conllevaría ser un conglomerado de pueblos. Pero sí que es cierto que a medida que pasaba el tiempo, adoptaron también costumbres egipcias, sincretizaron sus dioses con las divinidades egipcias, e incluso los propios reyes que llegaron a gobernar ciertas partes del delta tenían sus 5 nombres como los faraones nativos egipcios y todo. Es decir, una cosa es que fuesen extranjeros, pero sí que se imbricaron bien con lo que es el país del Nilo y sus gentes. Y como bien dices, una vez pasadas las generaciones, esa línea divisoria o esas diferencias que pudiera haber, evidentemente se difuminaron muchísimo. Es una época apasionante, ¿no? En la que, como decías, Ahmose, hijo de Ivana, es el protagonista de tu novela Guerra y honor. Además, él estuvo bajo el gobierno de un faraón que se le toma pues casi como líder, ¿no? De esa avanzadilla para expulsar a los Ixos, ¿no? Que es Seqenenra Tao, que hoy conservamos su momia con ese aspecto tan grotesco que parece, ¿no? A todas luces decirnos que murió precisamente en el campo de batalla contra los Ixos, ¿no? Descríbenos un poco el aspecto tuyo. Tuvimos la oportunidad de verla también en el pasado verano en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, en el Fustat, en el Cairo, y es quizás una de las momias más representativas y más impactantes, ¿no? Sí, porque precisamente contrasta mucho con el aspecto que tienen el resto de momias que hay en el museo. Y es que, claro, como bien dices, parece que murió en un acto de guerra porque tiene una serie de heridas, lo que es en toda la cara y la cabeza, de hachazos, espadazos, es decir, en la frente, debajo del ojo, en el pómulo. Tiene una serie de heridas que también nos dan una visión de cómo tuvo que ser esa guerra de intensa contra los Ixos y cómo se exponían todos ellos. Porque quien haya podido ver, seguro que muchos de nuestros oyentes la habrán visto, y si no, algunos podrán ver alguna fotografía por internet, esa cabeza de Seqenenra con esas heridas que yo no sé si es que se dejaron aposta sin cubrir, entre comillas, o sin arreglar con algún tipo de pasta o algo,
para mostrar esa cruda realidad, aunque luego iría vendada y demás, pero sí que nos da una visión más realista de cómo pudo ser toda esa época de brutal en muchos aspectos también. Ujú. Muchas veces lo hemos comentado aquí, nos olvidamos cuando pensamos en el Antiguo Egipto, pues pensamos en jardines, en lotos, en gansos, en ánades, pero debía de ser una sociedad muy violenta. Totalmente. Desde la infancia con la mortalidad infantil hasta en los periodos ya de adultez y demás, con todo lo que se vivía en Egipto con animales peligrosos como hipopótamos, cocodrilos y demás, y luego con las diferentes batallas que además en este inicio del Reino Nuevo van a ser muy recurrentes batallas, tanto en Nubia como en Asia. La sociedad sí que tenía que ser, o una parte de ella al menos, muy bélica y estar en contacto con violencia. Y como tú dices, quizá pensamos siempre en un vergel de paz y todo es tranquilidad y todo es amabilidad, pero realmente la vida en el día a día tenía que ser muy dura y muy complicada. Ujú. A mí me ha sucedido a veces escribiendo novela histórica, por ejemplo con la última, La sombra de Atón, que tiendes a idealizar a los personajes, ¿no?, con los que convives casi a diario en el momento en que estás realizando, escribiendo la novela, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el príncipe Hamwaset, hijo de Ramsés II, ¿no? ¿A ti te ha sucedido un poco lo mismo con Ahmose, hijo de Ivana? Pues a partir de ese conocimiento que tienes de su tumba, de las publicaciones que hay, ¿no?, de los relieves, de la autobiografía, ¿te has llegado a enamorar, a idealizar del personaje? En cierto aspecto sí, y he tenido que luchar contra esa idealización que comentas porque sería muy fácil seguir solo lo que él nos cuenta en su autobiografía o en lo que hay en ciertos relieves o publicaciones y ponerlo como un héroe sin sombras, sin preocupaciones y solo dedicado a la guerra, pero realmente he luchado contra ello y al final le vas marcando matices en cuanto va envejeciendo, las preocupaciones que tiene respecto a su familia, que también tiene mujer, tiene hijos, lo que pasa con su madre, con su padre, que si mueren, no mueren, gente a su alrededor. Es decir, he tenido que meter esas lagunas también, que son propias de todas las personas más grises, porque sí que estaba tendiendo a idealizarlo, pero a medida que también luego envejecía, pues me costaba meterle como achaques de la edad o por heridas que había sufrido durante las batallas y demás. Y sí que me ha costado, pero al final es hacer un repaso, quitarte esa niebla de la cabeza y plasmar una persona real, con sus luces, sus sombras, sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Uh-huh. Ya para ir acabando, Galder Izarzuzaga, no lo diré bien nunca, Izarzugaza, lo tengo que leer casi pausado para poder leerlo, autor de Guerra y Honor. Antes hablábamos, ¿no?, del problema de identificación de los Ixos con un pueblo determinado. Se ha dicho de ellos que si eran griegos, que si eran de la franja sirio-palestina, cananeos. Se ha dicho incluso que si eran bereberes. Se ha dicho absolutamente de todo, ¿no? Y es uno de los grandes enigmas y problemas que hay. Y las fuentes con que contamos son prácticamente egipcias. Apenas hay fuentes de fuera, ¿no?, por parte de los Ixos, y los nombres de sus reyes se borraron, no aparecen en las listas reales, ¿no? Esa oscuridad en torno a este periodo también es un problema a la hora de escribir, pero también es un aliciente más para investigar y desarrollar un trabajo paralelo, ¿no?, a lo que es la simple literatura. Eso es, porque al final, para mí, una de las cosas también que tiene buena la novela histórica es toda la fase de documentación, de investigación y de lectura que hay que hacer previo y todo lo que te permite descubrir. Y como bien dices, en este caso, con los Ixos, donde hay tanta laguna de información, que casi todo lo que tenemos es egipcio, ya sabemos al final cómo los egipcios también muchas veces veían a la gente extranjera o cómo los pintaban para resaltar sus hazañas y demás, hay que coger ciertas cosas con muchas pinzas, y sí que da la opción tanto a investigar, a ver quiénes eran los Ixos, cómo vivían, de dónde venían, quiénes eran, como también te permite un lienzo en blanco para tú rellenar esas lagunas con literatura. Al final es una novela, no estamos hablando de tratados de divulgación ni tratados históricos,
y permite esa libertad para también incorporar ciertas licencias literarias en las novelas. Y los Ixos en ese aspecto son casi unos personajes muy buenos por esos dos aspectos que te comentaba, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un trabajo brillante. Guerra y honor de nuestro invitado Galder Izarzuzaga. Lo he dicho mal. Esto va a quedar para el mundo casi de los memes radiofónicos. Izarzugaza. Es que es complicado, Galder, amigo. Sí. Es un poco complicado para el resto de mortales que no somos vascos. Pero bueno, lo podéis encontrar muy fácilmente a través de la página de Amazon, donde está este libro Guerra y honor, y no solamente ¿no? El nacimiento de un rey, Ramsés ha muerto, La regente, el ocaso de Amarna, un montón de trabajos ambientados todos ellos, como digo, de una forma extraordinaria en el antiguo Egipto. Galder, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho, ha sido un verdadero placer y les deseo lo mejor a todos tus oyentes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.